vamos a comenzar con el trabajo. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. Para ello, vamos a iniciar un dibujo. Podemos optar por uno de los siguientes métodos. En la ventana de aplicación, en la barra de menú, hacemos clic en Archivo y Nuevo. En la barra estándar, elegimos el botón de comando Nuevo. O, en el área de trabajo, hacemos clic en el más. Todos estos métodos nos van a llevar a esta ventana donde vamos a adjudicarles las propiedades del dibujo o archivo. Allí vamos a escribir un nombre de archivo en el cuadro de texto nombre. En el cuadro de lista destino de preestablecido, vamos a elegir el destino de salida para el dibujo. Vamos a tener varias opciones para elegir, como son valores predeterminados de CorelDRAW. Aplica a los valores predeterminados para crear gráficos destinados a la impresión. CMYK predeterminado. Aplica ajustes para crear gráficos destinados a la impresión comercial. RGB predeterminado. Aplica ajustes para crear gráficos que se imprimirán en una impresora de alta definición. Web. Aplica ajustes para ser utilizados para gráficos en Internet. Personalizar. Permite personalizar la configuración del destino del documento. También es posible cambiar la unidad predeterminada para la página, eligiendo una de las opciones del cuadro de lista Unidades de dibujo. Cambiar el tamaño de la página en los cuadros de anchura y altura. Cambiar la orientación de la página, haciendo clic en uno de los botones, vertical u horizontal. Definir el número de páginas, escribiendo un valor en el cuadro Número de páginas. Establecer el modo predeterminado para el documento, como RGB, que es utilizado mayormente para las fotos, o CMYK, que es utilizado para la impresión común. Elegimos el modo de color en el cuadro de vista Modo de color principal. También podemos establecer la resolución para aquellos efectos que probablemente puedan precisar rasterización, que es el proceso por el cual una imagen descrita en un formato gráfico vectorial se convierte en un conjunto de píxeles o puntos para ser desplegados en un medio de salida digital, como la pantalla de una computadora, una impresora electrónica o una imagen de mapa de bits. Aquellos efectos pueden ser las transparencias, sombras interactivas o efectos de bisel. Una vez creado el proyecto, lo primero que vamos a notar es la barra estándar, que nos brinda botones básicos para comenzar a trabajar en el programa y nos va a permitir crear un archivo nuevo, abrir uno ya creado, guardarlo, cortar, copiar, pegar, deshacer la última acción o rehacerla, importar, exportar y crear un PDF en base a nuestro proyecto, el nivel de zoom y el botón de activación del trabajo a pantalla completa, los botones de muestra de la regla, cuadrícula y líneas guía, los botones de desencajado total y encajado selectivo de los objetos, el botón de opciones y el iniciador de aplicaciones. Luego vamos a notar que, como antes dijimos, al no tener ningún objeto seleccionado, nuestra barra de propiedades nos va a brindar las propiedades de la hoja que elegimos para plasmar nuestro proyecto, ya sean gráficos vectoriales, como los dibujos, imágenes o combinaciones de ambos. Entonces, en la barra de propiedades vamos a encontrarnos con el tamaño de la hoja, las dimensiones, medidas del ancho y el alto expresadas en la unidad que hayamos elegido previamente, los botones de orientación, que pueden ser tanto vertical u horizontal, los botones que hacen que los atributos elegidos se apliquen a todas las páginas o la página actual, el menú desplegable para la elección de la unidad de medida, la distancia de desplazamiento, por la cual vamos a poder mover un objeto seleccionado presionando las flechas de cursor que encontramos en el teclado, la distancia del duplicado, el botón que cambia el atributo a todos los objetos, de tratarlos como si tuvieran relleno o no. Acto seguido, vamos a crear un objeto cualquiera para poder desglosar otros conceptos básicos del programa. Vamos a dirigirnos a la barra de herramientas, ubicada en el lado izquierdo de la ventana del programa, seleccionando la herramienta rectángulo y vamos a dibujar un rectángulo dentro del área de trabajo. Para ello, vamos a elegir el sector donde queramos comenzar el dibujo. Hacer clic, arrastrar de manera diagonal, no importa la dirección, para terminar soltando en el lugar deseado. Veremos que al terminar la creación del objeto, este queda inmediatamente seleccionado. Vamos a notarlo porque presenta lo que en CorelDRAW se denomina tiradores, que son estos cuadraditos alrededor del objeto. Una vez creado el objeto,
veremos que nuestra barra de herramientas cambia drásticamente, pero también conservando algunas características anteriores. Vamos a ver algunos botones importantes. Origen de objeto, que establece el punto de referencia que se debe usar al colocar un objeto o aplicarle una escala. Posición del objeto. Permite saber la información de la posición del objeto seleccionado, como así también colocarlo en un lugar diferente ajustando las coordenadas X e Y. Tamaño de objeto. Permite establecer el ancho y el alto del objeto. Factor de escala. Permite escalar un objeto de acuerdo a su porcentaje. Bloquear proporciones. Permite conservar la proporción al escalar un objeto o cambiar sus dimensiones. Ángulo de rotación. Permite establecer el ángulo de rotación de los objetos. Botones de reflejo vertical y horizontal. Permiten reflejar el objeto seleccionado. Ahora sí, podemos comenzar a editar. Pero primero vamos a tomar la herramienta selección de la barra de herramientas. Para mover un objeto, nos posicionamos dentro del área que lo compone. Veremos que el cursor cambia de forma. Hacemos clic, arrastramos y soltamos en el lugar deseado. Luego podemos, por ejemplo, cambiar sus dimensiones. Para ello, podemos dirigirnos a la barra de herramientas y simplemente cambiar los valores del ancho o el alto del objeto. Al cambiarlo, notaremos que también cambian los valores de porcentaje del factor de escala. Recordemos que debemos tener en cuenta que, de necesitarlo, podemos bloquear las proporciones del objeto cerrando el candado de restricción de proporciones. Otra manera de cambiar las dimensiones del objeto es haciéndolo de manera manual, usando los tiradores que tenemos rodeando el objeto. Si lo hacemos de las esquinas, vamos a poder agrandar y achicar el objeto respetando la proporcionalidad del mismo, teniendo en cuenta que la base del dimensionamiento será el lado contrario al tirador que elegimos usar. Por el contrario, si intentamos agrandar o achicar el objeto tomándolo de los tiradores de los lados, el objeto se deformará, también teniendo como base el tirador contrario al que elegimos tomar. Luego, por ejemplo, podemos rotar o sesgar el objeto seleccionado. Para lo primero, podemos ir a la barra de herramientas y cambiar el valor del ángulo de rotación. También podemos rotarlo arbitrariamente al hacer clic en el objeto ya seleccionado, activando así la opción de giro y sesgado. Vemos que los tiradores cambian su forma a unas flechas de dos sentidos. Y para girar, debemos posicionarnos en algunas de las esquinas, hacer clic, arrastrar en forma de círculo y soltar en la posición deseada. Siempre teniendo en cuenta que el punto de anclaje o eje de giro, por defecto, se encuentra en el centro del objeto y puede ser movido de precisarlo. Para sesgar los objetos, solo debemos dirigirnos a las flechas en los lados, hacer clic, arrastrar de forma vertical u horizontal dependiendo del lado que elijamos y luego soltar en el lugar deseado. La base del sesgado va a ser el lado contrario al lado elegido para el movimiento. En la próxima clase vamos a comenzar una edición más avanzada del objeto creado.